Buenos días, estimados estudiantes. Es un verdadero placer tenerlos nuevamente en este espacio académico donde hoy vamos a dar un giro copernicano a la forma en que entendemos nuestra profesión. Hasta ahora, en las unidades 1 a la 4, nos hemos dedicado a producir datos primarios. Han aprendido a calcular tasas, a llenar fichas epidemiológicas, a vigilar brotes y a mapear riesgos. Sin embargo, hoy, al adentrarnos en el contenido 3 de la unidad 5, cruzamos el umbral hacia el consumo y la evaluación crítica de datos secundarios. Hoy hablaremos de la epidemiología basada en evidencia, la búsqueda bibliográfica y la jerarquía de la evidencia científica. Y quiero empezar con una verdad incómoda que justifica por qué están sentados hoy aquí. Se estima que la vida media de la verdad médica es de aproximadamente 5 años. Esto significa que lo que hoy aprenden como un dogma incuestionable en reanimación cardiopulmonar o manejo del trauma, en 5 años podría ser considerado obsoleto o incluso perjudicial para sus pacientes. Si ustedes salen de este instituto sin la competencia para renovar su conocimiento, su título tiene fecha de caducidad técnica inmediata. Permítanme contextualizar esto en nuestro Ecuador. Ustedes saben que nuestro perfil epidemiológico es complejo. Enfrentamos una doble carga de enfermedad. Por un lado, seguimos luchando contra patologías propias de regiones en vías de desarrollo como el dengue, la malaria y la tuberculosis, pero al mismo tiempo vemos un aumento brutal de enfermedades crónicas y lesiones por causas externas, especialmente el trauma por accidentes de tránsito y violencia urbana. En este escenario tan volátil, el tecnólogo en emergencias no puede limitarse a ser un ejecutor mecánico de protocolos que le enseñaron hace una década. Debe poseer la competencia intelectual para discernir si lo que va a hacer tiene validez científica. Aquí es donde pasamos del viejo paradigma de la medicina basada en la eminencia, donde hacíamos lo que decía el jefe de servicio simplemente porque tenía canas y autoridad, a la epidemiología basada en evidencia o EBE. La EBE es el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia actual para tomar decisiones sobre el cuidado de comunidades. Pero cuidado, y esto es vital que lo entiendan para no caer en la dictadura del paper. La práctica basada en evidencia no es seguir ciegamente lo que dice un artículo en inglés, es una tríada dinámica. El primer componente es, por supuesto, la mejor evidencia científica disponible. El segundo componente es su experiencia y juicio clínico. ¿Por qué? Porque la evidencia nos dice qué funciona en el paciente promedio de un estudio, pero ustedes atienden a un ser humano único en una cuneta bajo la lluvia. Y el tercer componente son los valores del paciente y el contexto que incluye la normativa y los recursos disponibles. Les pongo un ejemplo clarísimo de esta tríada en acción. Imaginen que un estudio de nivel 1 recomienda la intubación rápida como el estándar de oro. Esa es la evidencia. Pero si ustedes están en una ambulancia de soporte vital básico en una zona rural de Manabí, solos y con un paciente con anatomía difícil, su juicio clínico y la realidad de sus recursos les dictarán que lo mejor es usar un dispositivo supraglótico, adaptando así la evidencia a su realidad operativa. Además, nunca olviden que aunque una intervención tenga mucha evidencia, si no está autorizada por la normativa del Ministerio de Salud Pública del Ecuador o el CIBE alerta, no es aplicable legalmente. Para navegar este océano de información utilizamos un modelo mental fundamental, la pirámide de la evidencia. No todos los estudios valen lo mismo y deben aprender a jerarquizarlos por su capacidad de controlar sesgos. En la base de la pirámide, en el nivel 7, tenemos la opinión de expertos y los estudios en animales. Aunque suene duro, la opinión de una autoridad sin datos es el nivel más bajo de evidencia, y lo que funciona en un ratón no siempre funciona en un humano. Subiendo un poco, en el nivel 6, encontramos las series de casos y reportes de caso. Estos son narrativas descriptivas, como cuando aparecieron los primeros reportes de neumonía en Wuhan que nos alertaron del COVID-19. Son útiles para generar alertas, pero peligrosos si generalizamos. Recuerden que a mí me funcionó no es prueba de eficacia. En el nivel 5 tenemos los estudios transversales,
que son como una fotografía del momento, miden la prevalencia y son útiles para el análisis de situación de salud que vimos antes, pero muy débiles para establecer causa y efecto. Ya en el nivel 4 entramos en terreno analítico con los estudios de casos y controles. Aquí partimos del desenlace, es decir, buscamos a los enfermos y miramos hacia atrás para ver a qué se expusieron. Son ideales para investigar brotes raros, como una intoxicación alimentaria, y usan el odds ratio como medida. En el nivel 3 están los estudios de cohortes. Aquí hacemos lo contrario. Tomamos un grupo expuesto a un factor de riesgo, por ejemplo, paramédicos expuestos a estrés postraumático, y los seguimos en el tiempo hacia adelante para ver quién enferma. Son excelentes para pronóstico y usan el riesgo relativo. Llegamos al nivel 2, el Gold Standard, para evaluar tratamientos, el ensayo clínico aleatorizado o ECA. La magia de este diseño radica en la aleatorización. Al asignar al azar a los pacientes a un grupo experimental y a uno de control, logramos repartir equitativamente no solo las variables que conocemos, como la edad o el sexo, sino también las que no conocemos, como la genética. Así, si al final hay diferencias, podemos estar seguros de que fue por el tratamiento. Sin embargo, hacer ECAs en atención prehospitalaria es un desafío ético y logístico enorme. Imaginen intentar obtener el consentimiento informado de un paciente politraumatizado inconsciente antes de probar un fármaco. Finalmente, en la cúspide, el nivel 1, tenemos la evidencia sintetizada, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Una revisión sistemática no es un resumen de lo que leíste el fin de semana. Es una investigación científica rigurosa donde la unidad de análisis son otros estudios primarios, y el metaanálisis combina matemáticamente los resultados de muchos estudios para darnos una estimación global del efecto, aumentando el poder estadístico. Aquí utilizamos una herramienta visual clave llamada forest plot o diagrama de bosque, donde una línea vertical marca el no efecto y un rombo final nos dice si la intervención sirve o no. Ahora bien, ¿cómo encuentran esta información? No se trata de poner cualquier cosa en Google, necesitan una estrategia y para eso usamos el acrónimo PICO para estructurar su pregunta clínica. La P es el paciente, la I es la intervención, la C es la comparación y la O es el outcome o resultado. Por ejemplo, en pacientes adultos con paro cardíaco extrahospitalario, P, el uso de dispositivos de compresión mecánica como el Lucas y, comparado con compresiones manuales de alta calidad, C, mejora la supervivencia neurológica al alta o, una vez que tienen la pregunta, van a las bases de datos. Deben conocer PubMed para literatura en inglés, pero para nuestro contexto es vital LILACS, que alberga la ciencia latinoamericana. Muchas veces las realidades de nuestros sistemas de salud y enfermedades endémicas no aparecen en revistas gringas, pero sí en LILACS. Para buscar deben dominar los operadores booleanos. AND para intersección, quiero trauma y hemorragia. OR para unión, quiero paramédico o tecnólogo. Y NOT para exclusión, quiero shock pero no séptico. Y un secreto profesional, usen los tesauros. En PubMed se llaman MESH y en LILACS se llaman DCS. Si ustedes buscan Heart Attack, el sistema inteligente lo mapea a Myocardial Infarction, garantizando que encuentren el artículo, aunque el autor haya usado otro sinónimo. Pero encontrar el artículo es solo el principio. Lo difícil y lo que los distinguirá como profesionales de alto nivel es la lectura crítica. Deben evaluar la validez interna. ¿El estudio está bien hecho? En un ensayo clínico, pregunten si la asignación fue realmente aleatoria, si hubo cegamiento para evitar el efecto placebo y si se analizaron todos los pacientes, incluso los que abandonaron, bajo el principio de intención de tratar. Luego, evalúen la importancia de los resultados. No se dejen deslumbrar por el valor P. Tradicionalmente, decimos que si P es menor a 0.05 es significativo, pero eso solo significa que no es azar. Un estudio con 100,000 pacientes puede encontrar una diferencia estadística con una P pequeñísima, pero que clínicamente sea irrelevante, como bajar la presión arterial
medio milímetro de mercurio. Aquí entra el concepto de intervalo de confianza del 95%. Si el intervalo cruza el valor de no efecto, el 1 en riesgos relativos, el estudio no es significativo. Un intervalo estrecho nos habla de precisión y la medida más útil para ustedes en la ambulancia es el NNT, el número necesario a tratar. ¿A cuántos pacientes tengo que aplicarles este tratamiento para salvar una vida extra? Si el NNT de la aspirina en infarto es 40, significa que trato a 40 para salvar a uno. Un NNT bajo, entre 1 y 10, es una intervención excelente. Un NNT de 1000 sugiere que estamos gastando recursos ineficientemente. Finalmente, evalúen la validez externa o aplicabilidad. Muchos estudios de trauma se hacen en sistemas con tiempos de respuesta de 8 minutos y centros de trauma nivel 1. Ustedes deben preguntarse, ¿se aplican esos resultados a mi escenario rural ecuatoriano con traslados de 3 horas y hospitales básicos? Para cerrar, es mi deber advertirles sobre los sesgos, esas trampas mentales que nos acechan. Existe el sesgo de publicación, donde las revistas prefieren publicar estudios positivos y los negativos se quedan en el cajón, creando una falsa imagen de eficacia. Existe el sesgo de selección, como estudiar caídas de altura solo con los que llegan vivos al hospital, ignorando a los que murieron en el impacto, lo que se llama sesgo de supervivencia. Y cuidado con sus propios sesgos cognitivos. El más peligroso es el sesgo de confirmación, buscar solo la información que apoya lo que ya creen. Si ustedes creen que la vitamina C cura todo, leerán un estudio ambiguo y dirán, ajá, lo sabía. También está la falacia de la experiencia personal o N igual a 1. Decir, a mí me funcionó este torniquete una vez, así que la evidencia que dice que falla está mal. La anécdota personal tiene una carga emocional fuerte, pero no es ciencia. Y finalmente, el efecto Dunning-Kruger, donde saber poco de un tema, como estadística, nos lleva a sobreestimar nuestra competencia y hacer interpretaciones erróneas con total confianza. Señores estudiantes, la epidemiología basada en evidencia no es un ejercicio académico para ratones de biblioteca, es una herramienta de supervivencia profesional y ética. Cuando estén en la calle y tengan que decidir si administrar o no un fármaco, quiero que en su mente resuene la pregunta: ¿cuál es la mejor evidencia disponible? ¿Cómo se aplica a este paciente único y qué me permite mi contexto? Solo así dejaremos de ser técnicos empíricos para convertirnos en verdaderos profesionales de la salud. Muchas gracias por su atención.